Se divide en tres lóbulos. Uno, el lóbulo anterior, dos, el lóbulo posterior y tres, el lóbulo flóculo nodular. O sea, tiene anterior, posterior y flóculo nodular. Aquí tenemos con todas sus relaciones anatómicas. Lo importante es que tiene tres lóbulos: anterior, posterior y flóculo nodular. Funciones del cerebelo. Tiene cuatro funciones principales. Uno, control y mantenimiento del equilibrio. Dos, control del tono muscular. Tres, control de movimientos voluntarios como amortiguación, predicción. Cuatro, control de movimientos involuntarios. Movimientos voluntarios e involuntarios, control del tono y control del equilibrio. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver ahora la función del cerebelo del control motor. El sistema nervioso se sirve del cerebelo para coordinar las funciones del control motor en tres niveles. Entonces, el cerebelo se ha dividido anatómicamente en tres niveles en su función de control motor. Tenemos el cerebelo vestibular, ligado a la parte acústica y al equilibrio. El cerebelo espinal, que está ligado, como les digo, con la parte de los movimientos distales de las extremidades. Y el cerebelo cerebral, vestibular, espinal y cerebral. El sistema nervioso se sirve del cerebelo para coordinar las funciones del control motor en tres niveles. Cerebelo vestibular, formado por los lóbulos flóculos nodulares y controla los movimientos del equilibrio corporal. Entonces, cerebelo vestibular controla el equilibrio. Dos, el cerebelo espinal, constituido por el vérnix de los lóbulos anterior y posterior, controla el movimiento de las partes distales de la extremidad. Entonces, el cerebelo espinal, que está formado por el vérnix del lóbulo anterior y posterior, controla el movimiento de las extremidades. Y en tercer lugar, el cerebelo cerebral, formado por los hemisferios cerebelosos, recibe aferencia de la corteza cerebral y transmite información eferente al cerebro y retroalimentación sensitivo-motora. Aparte del cerebelo cerebral, tiene aferencias que suben a la corteza y tiene aferencias que salen para alimentar la parte sensitiva. Funciones de los ganglios basales. Los pacientes con lesiones graves en los ganglios basales presentan una deficiencia en estas dos funciones. Uno, determinar con qué rapidez se ejecuta el movimiento, y dos, controlar su amplitud. Los ganglios basales, entonces acá fíjense, uno, forebrain, o sea, parte de esta celular. Después tenemos el sistema cerebral, el núcleo caudado, el putamen, la amígdala cerebelosa y la sustancia negra. Entonces todo esto, estos dos de aquí, el 3 y el 4, y el 3 y el 4, se refieren a los ganglios basales, el caudado y el putamen. Habíamos visto, estaba al comienzo de la vía piramidal, ustedes se recuerdan. Entonces fíjense, cuando hay una lesión en estos centros basales o ganglios basales, nosotros la podemos, como clínico nomás, sin ser especialistas en neurología, podemos determinar si hay alguna lesión en los ganglios basales con una maniobra clínica bien simple. La persona, la paciente, se va a poner en pie y se le dice que extienda el brazo derecho. Brazo izquierdo, normalmente lo bien, la mayoría. Brazo derecho, y con el dedo índice, se toca la punta de la nariz, pero cada vez más rápido, más rápido. Entonces, ese movimiento que precisa rapidez y exactitud, o sea, precisión en el movimiento,
está coordinado con ganglios basales. El paciente que tiene alteración de los ganglios basales no puede ejecutar este movimiento porque tiene aquí, después pone aquí, después pone acá, después pone acá, cuando comienza a aumentar la velocidad del movimiento. Ya pierde la exactitud y la rapidez del movimiento. Entonces, eso es una prueba semiológica que se hace fácil, rápida, no precisa equipamiento y que nos da una información bien sensible, en realidad los ganglios basales, el equilibrio, el cerebelo y todo ese sistema que está interconectado, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos el sistema nervioso autónomo, nuevamente la parte anatómica. Hemos dicho que el sistema nervioso autónomo, tenemos que el simpático, que está aquí en amarillo, el tóraco lumbar, y el parasimpático es cráneo sacro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que los pares craneales, por ejemplo, el tercero, el séptimo, el noveno, el décimo primero, el duodécimo, está saliendo aquí de la parte superior y van a inervar el ojo, el tróculo común, la glándula, por ejemplo, salivales. Aquí tenemos el corazón, ya viene el nervio vago. ¿Quién es el nervio vago? Viene desde aquí hasta aquí y prácticamente va a tener inervación corazón, bronquio, tubo digestivo, uretra, ¿verdad? Y acá ya en la parte sacra, por el parasimpático, tenemos, por ejemplo, a través del plexo sacro van a inervar los genitales, la vejiga urinaria y el intestino grueso. Entonces, acá el tóraco lumbar, que prácticamente es simpático, entonces tenemos también, hacen conexiones con varios ganglios, ¿ya? Y de ahí sale la fibra a la glándula, al corazón, a los vasos sanguíneos, a los músculos. Ya no me voy a mover. Entonces, aquí tenemos el ojo también. Acá en la parte lumbar, en el sacra, prácticamente tenemos también la parte de genitales, vejiga urinaria y médula suprarrenal, que tiene conexión con el simpático. Muy bien, vamos a ver. Características básicas de la función simpática y parasimpática. La fibra nerviosa simpática y parasimpática secretan en principio uno de estos dos neurotransmisores, acetilcolina o noradrenalina, siendo que las fibras que secretan acetilcolina son colinérgicas y las que secretan noradrenalina son adrenérgicas. Aquí nuevamente, como les digo, ya más grande, tenemos entonces tóraco lumbar, el T1, AL2, ¿no? El simpático, y después el cráneo sacro, la parte parasimpática. Entonces aquí tenemos los nervios, fíjense, extránicos, aquí tenemos los nervios extránicos que van al hígado, superior, mesentérico, estos son los ganglios que yo decía, el ganglio mesentérico superior, mesentérico inferior, el ganglio celíaco, son los tres ganglios, ¿no? Celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior. Y de ahí se van ya viendo, por ejemplo, sus conexiones, el celíaco, por ejemplo, estómago, duodeno, yeyuno, el ganglio mesentérico superior, agarra también parte del intestino delgado, parte del intestino grueso, y el mesentérico inferior, ahí va la vejiga urinaria, la recto sigmoide y el recto y la parte de ano. Acá, por ejemplo, en la parte superior, el parasimpático, la glándula salivales, parótida, la sublingual, la glándula lagrimales, y luego tenemos los ganglios, aquí tenemos el submaxilar y los ganglios pterigopalatinos, y que van también del séptimo par, el facial, el noveno par, va a la mandíbula y a la parótida, de la médula. Bueno, ya esto es anatomía pura, ¿no? Pero solamente para hacer un breve repaso de la generación. Ahora vamos a ver síntesis. Esto ya lo mismo con ustedes, ¿no? La síntesis de la acetilcolina y síntesis de la
noradrenalina en la clase anterior. Eso lo digo porque yo he pasado la clase anterior con el grupo que salió. Entonces eso lo hemos visto en otra diapositiva, no necesariamente esta, pero aquí se refiere que en la hendidura sináptica el neurotransmisor acetilcolina noradrenalina residual sufre 3 caminos para inactivarlo. Agarra los bordes, cae en el líquido extracelular, se difunde y se inactiva. Otro porcentaje es reaprovechado y otro porcentaje es inactivado por encima, ¿cómo se llama? Colinesterasa, ¿verdad? Entonces eso ya lo hemos visto, probablemente que con otro dibujo. Podemos leer rápidamente, pues recuerden, la acetilcolina es el neurotransmisor fundamental de la neurona motora, bulbos espinales, la fibra preganglionaria autónoma, la fibra colinérica y postganglionaria parasimpática y muchos grupos neuronales del sistema nervioso central. Por ejemplo, ganglio basal y corteza motora. Se sintetizan a partir de la colina y la acetilcoenzima A mitocondrial mediante la colinoacetiltransferasa. Al ser liberada la acetilcolina estimula receptores colinéricos específicos y su interacción finaliza rápidamente por hidrólisis local la colina y el acetato mediante la acción de la acetilcolinesterasa. Los niveles de acetilcolina están regulados por la colina acetiltransferasa y el grado de captación de la colina. ¿No? Acá inclusive lo tengo de la clase anterior. La síntesis de la acetilcolina. Fíjense que la acetilcolina se sintetiza por una enzima llamada acetilcoenzima A más el aminoácido colina catalizado por una acetiltransferasa y se sintetiza el neurotransmisor de acetilcolina. Y después, ¿cómo se destruye esta acetilcolina? Por acción de una enzima que es la colinesterasa, que transforma en colina y acetato. Muy bien, esto lo hemos visto, creo que era una repetición. Y como la dopamina, la noradrenalina tenía 5 pasos. 4 que se producían en el axón de la neurona, ¿no? Y 1 que terminaba transformando la noradrenalina en adrenalina en la médula suprarrenal. Eso también lo vimos, ¿la verdad? Entonces lo estaríamos repitiendo prácticamente. Entonces aquí otra vez lo voy a repetir, los mecanismos que sufre, allá hemos visto la acetilcolina, aquí hemos visto la adrenalina, la noradrenalina, perdón. 3, recaptación, difusión y destrucción. Aquí la única diferencia es que recaptación y difusión es lo mismo que la acetilcolina. Pero aquí fíjense, en la destrucción, que antes nos decía en la acetilcolina, específicamente una enzima que era la colinesterasa, la que la destruía. Aquí nos dice lo más genéricamente en esto: destrucción por enzimas tensulares. Bueno, aquí tenemos receptores muscarínicos y nicotínicos, eso mismo con ustedes también la última, ¿no? Por eso les digo que esto ya está prácticamente una repetición. Aquí tenemos el área simpático, en la fibra preganglionar, acetilcolina, en la postganglionar, noradrenalina. En el parasimpático, la fibra preganglionar es acetilcolina y la postganglionar también acetilcolina. Aquí se resumen algunos receptores agonistas, esto ya es farmacología que ustedes no van a llevar, ¿no? Pilocarpina, muscarina, nicotina. Entonces, acá también eso yo le di, ¿no? Es decir, los receptores colinérgicos, que podían ser muscarínicos o nicotínicos, donde estaban localizados el M1, M2, M3, M4 y M5. Decíamos que el M1, el sistema nervioso central, el M4, sistema nervioso central, el M5, sistema nervioso central. Y en el M2 están localizados el corazón y el M3 están localizados en los músculos.
Listo. Aquí está, N1, N2, N1, estos ya son los nicotínicos, antes habíamos visto los muscarinos. Los nicotínicos, el N1, unión neuromuscular, el N2, ganglio autonómico, sistema nervioso central y médula adrenal, médula suprarrenal. Entonces, yo puse que había una partecita nomás que